Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y esto fue parte de nuestro en vivo Monopoiesis y Linfopoiesis, Morfología y Reporte. Bien, entonces aquí tenemos el primer elemento. El primer elemento, bueno, uno lo observa y bueno, parece un linfocito y justamente aquí es donde viene el problema. Parece un linfocito. El problema radica en que el linfocito normalmente puede tener un nucleolo, entonces eso no quiere decir que sea inmaduro. Sin embargo, esta célula lo que lo caracteriza, siempre a los linfoblastos lo que lo caracteriza es una alta relación núcleo-citoplasma. Aquí tenemos que con una mayor amplificación, se ve mucho mejor aquí, pero hay una alta relación núcleo-citoplasma. Eso siempre es importante, es lo característico de un blasto. Vamos a tener un citoplasma que es bastante azulado y vamos a tener una cromatina laxa, bastante laxa, y por supuesto la presencia de nucleolos. Usualmente son 2 a 3 nucleolos, pero el número de nucleolos no permite diferenciar o estar completamente seguro que se trata de un linfoblasto, ¿sí? O de esta célula inmadura de los linfocitos. Ya vamos a dar algunos detalles y si recuerdas ¿cómo se llama? Nuestro en vivo de granulopoiesis, ya creo que puedes tener idea hacia dónde vamos y lo que vamos a hablar y lo que vamos a decir pronto. Entonces, aquí tenemos entonces esta célula, alta relación núcleo-citoplasma, una cromatina muy laxa, ve relacionando entonces lo que estoy diciendo ahora con lo que estaba diciendo acerca de los monoblastos. Alta relación núcleo-citoplasma, cromatina laxa, nucleolo, citoplasma azul. Esto es lo que sería entonces un linfoblasto. Aquí tenemos este otro elemento. Este otro elemento es igual a este. ¿Tiene nucleolos? Sí, mira, tiene un nucleolos muy bonito. Este por aquí lo tiene. Este aquí lo tiene muy bonito. Este aquí lo tiene precioso. Muy bonito, muy claro. ¿Cómo está la cromatina? Más condensada. Más condensada que esta, es decir, es un color un poco más intenso. A medida que la célula va madurando, la célula tiende generalmente a ser más pequeña, a ir aumentando esa relación núcleo-citoplasma, es decir, que el núcleo se va haciendo cada vez más pequeño y tiene cada vez más citoplasma, la cromatina se va condensando y tienden a ir desapareciendo los nucleolos. En este caso en particular, ves que tiene una mayor cantidad de citoplasma. El citoplasma suele ser de un color menos intenso que este. Hay un problema siempre con las fotos, ¿sí? Incluso a veces pasa con las fotos de los libros. Pero en este mundo digital pasa más todavía. En teoría las pantallas hay que calibrarlas para tener el mismo color y que todos veamos lo mismo. Entonces hay mucha variación en cuanto a las pantallas. Bueno, si tú has ido a una tienda donde venden televisores, tú entras y hay televisores que se ven más azules, otros se ven más claros, otros se ven más rojos. Bueno, eso también a veces pasa. Pero en el microscopio, de verdad que en el microscopio es mucho más fácil lograr la identificación de la célula y observar estas características diferenciales. En el microscopio se ve muchísimo mejor, muchísimo mejor. Realmente, incluso la toma de fotografía es bastante complicado. Hay colegas que toman muy buenas fotos, hoy en día con los teléfonos celulares, muchos colegas toman fotos muy bonitas, las colocan en sus redes sociales y de verdad que se pueden hoy en día conseguir fotos muy bonitas, muy interesantes. Muchas de estas fotos, no todas, algunas las he sacado o las he obtenido del Banco de Imágenes de la Sociedad Americana de Hematología, un sitio web que te recomiendo visitar, te recomiendo que te suscribas y ahí tienen van recopilando una gran cantidad de información y mucha morfología, muy interesante. En Bioanálisis al Día, en la sesión de interés, en hematología vas a encontrar ese y ahí también hay otros atlas que también te los recomiendo, son atlas gratuitos. Entonces, esta otra célula que tenemos aquí, ¿qué va a hacer? Son los prolinfocitos. Entonces, tienen una relación nucleocitoplasma que es un poco menor, la cromatina es mucho más condensada, yo creo que esa es la principal característica diferencial con esta, y tiene la presencia de esos nucleolos. En algunas ocasiones pueden tener algunos gránulos azurófilos, es posible observarlo, no es común, pero es posible observar esos gránulos azurófilos. Y finalmente aquí tenemos al linfocito. El linfocito entonces tiene una cromatina muy condensada, muy condensada. Y realmente diferenciar un linfocito
de este blasto o de estos prolinfocitos es relativamente sencillo. El problema más complejo está en diferenciar estos blastos de estos prolinfocitos. Aquí es donde la cosa se complica un poco más. Aquí es donde te tienes que sentar un poco más y tienes que observar bien las células, darle al micro para lograr la diferenciación. Existen ciertos trastornos en los cuales abundan mucho más esto. Existen otros trastornos en donde abundan mucho más esto. Las implicaciones de reportar una mayor cantidad de esto son distintas a las de reportar una mayor cantidad de esto. Y por supuesto, no podemos confundir al elemento inmaduro con los elementos maduros. Eso sí que estaría prohibido. Es deber de nosotros reportar estas células, ¿sí? Bueno, por lo menos en Venezuela, el profesional del laboratorio clínico en su formación está capacitado para hacerlo. Entiendo que hay otros países donde a lo mejor no tiene esa capacitación y en algunos países incluso eso no es posible que el profesional que está en el laboratorio reporte estos elementos, sino que se lo debe pasar a un personal superior, el cual se encarga de hacer la revisión y reportar este tipo de elementos. Pero si en tu país lo puedes reportar, repórtalo, ¿sí? Es importante reportar. La presencia de cada una de estas células quiere decir algo y tiene un gran potencial a la hora de la orientación diagnóstica por parte del médico. También tiene un gran potencial a la hora de realizar el inmunofenotipo. Con un buen frotis sanguíneo, con un buen reporte de un frotis sanguíneo, el colega profesional del laboratorio clínico que está haciendo el inmunofenotipo te lo va a agradecer porque él así puede manejar mejor el panel que le va a montar. Porque obviamente estas células después hay que realizarle, sobre todo en las neoplasias, esos paneles de inmunofenotipo para tratar de identificar qué célula es y de esta manera llegar al diagnóstico más certero y de esa manera aplicar el mejor tratamiento disponible para el paciente. Que al final de cuentas es lo que nosotros queremos, ese es nuestro propósito, brindar la mejor atención al paciente. Aquí tengo estas fotos las tomé yo hace añales, viejísimas son estas fotos. La cámara no era muy buena, pero sin embargo se logra observar bien la morfología. Vemos aquí un linfoblasto, una alta relación núcleo-citoplasma, cromatina laxa, y en esta secuencia, como la coloración es siempre la misma, se observan mucho mejor las diferencias. Es vital que tengas una buena técnica de coloración en tu laboratorio. Hicimos un in vivo acerca de coloraciones. Por aquí te voy a dejar ese in vivo sobre coloraciones. Aquí tenemos esta otra célula. Ves que aquí esto no se parece en nada a esto otro. Esto es un prolinfocito. Yo generalmente cuando he observado los prolinfocitos los observo así. Son como unos linfocitos muy grandes, muy como lavados. Sí, yo creo que esa es la mejor palabra, como lavado. Aquí hay una cromatina bastante laxa y un citoplasma azul bastante claro. En líneas generales, yo siempre lo observo como que fueran un poquito más lavados, mientras que en esto tienen un citoplasma de un color mucho más azulado. Aquí tenemos más prolinfocitos y aquí tenemos el elemento maduro que sería el linfocito. No podemos jamás confundir a estos elementos maduros con estos elementos inmaduros. Esto yo creo que a veces resultan un poco más fáciles de identificar, pero estos con estos a veces también requieren un poco de tiempo. La forma de clasificar una célula es en base a sus características. Es imposible que nos aprendamos de fotografía todos los prolinfocitos, todos los blastos. Es imposible. Nosotros debemos aplicar criterios y esos criterios son los que nos permiten identificar una célula. Bueno, el elemento maduro, generalmente lo que más vamos a observar son estos linfocitos pequeños, que el núcleo del linfocito pequeño nos va a servir para establecer, por comparación, el tamaño de los glóbulos rojos, cuando realizamos un frote, y de esta manera el BCM y la alarma relativa que pueda suministrar el instrumento. Sin embargo, también podemos observar linfocitos grandes, de gran tamaño, también tienen su cromatina muy condensada y en algunas ocasiones o generalmente se le pueden observar unos gránulos azurófilos perfectamente normal. La cantidad circulante de estos generalmente es poca, es baja,
¿sí? Hay algunos libros que asocian a que estos son linfocitos B, linfocitos T, pero también pueden ser linfocitos B. Entonces realmente no. Eso en algún momento se trataba de dar ese tipo de cosas. Literaturas muy viejas quizás lo pueden decir, pero en líneas generales no podemos saber si se trata de células B o de células T. Simplemente son linfocitos grandes o pequeños. Cuando nosotros estamos haciendo el diferencial, los metemos en el mismo paquete. En definitiva, son linfocitos.